Dicen que en los bosques más silenciosos habitan los secretos más ruidosos. María, una madre soltera, huyó con su hijo para salvarlo de un agresor. Nunca imaginó que en esa huida descubriría un diario olvidado y un nombre que cambiaría su destino: Ruiz, el apellido de la familia más poderosa y temida de la región. Cada día en la sierra fue un milagro de supervivencia: encender fuego con yesca, pescar con las manos, curar fiebres con hierbas. Pero el verdadero incendio comenzó cuando el heredero de ese imperio, Álvaro Ruiz, apareció. No vino para ayudar, sino para imponer silencio. Y lo que nadie esperaba era que entre la arrogancia de un millonario y la dignidad de una mujer humilde naciera una atracción peligrosa, un amor que no debía existir. Ese amor prohibido será la grieta en el muro de poder de Amalia, la matriarca, que cree que todo se compra, incluso la verdad. Y cuando el pueblo descubra lo que el bosque oculta, ya no habrá muro capaz de detener la avalancha. Lo que empezó como una huida desesperada terminará en la batalla que pondrá a prueba el corazón de una madre, la lealtad de un hijo millonario y el destino de todo un pueblo. El teléfono vibró una última vez y luego se quedó mudo, como si la noche hubiera decidido tragarse la voz que amenazaba con romperles la vida. María apretó la mano de Emilio, sintiendo el huesito tembloroso en su palma pequeña, y cruzó la azotea con la mochila pegada al cuerpo. Los golpes en la puerta abajo sonaban como martillazos en su costilla. «Abra, María, sabemos que está ahí». La ciudad enorme y ajena respiraba luces frías. En la esquina un perro ladró cómplice sin querer. María contó hasta... No miró atrás hasta llegar al callejón donde empezaba la colonia vieja. El aire olía a tortillas recién hechas y a miedo. Emilio quiso hablar, pero ella le puso un dedo en los labios y lo cubrió con el rebozo. Tenían dinero para un camión y una decisión: desaparecer o morir despacio. Eligieron lo primero. En la terminal, María pagó 2 boletos en efectivo y se sentó al fondo junto a la ventana empañada. El chofer prendió la radio a volumen bajito. Una voz ranchera hablaba de una madre que se va para salvar a su crío, y María tragó saliva como si esa canción les hubiera leído los pasos. Emilio, con la frente en el vidrio, dibujó un círculo con el aliento, y ahí metió su miedo. El camión se detuvo antes de amanecer en una carretera que serpenteaba entre cerros. «Hasta aquí llegamos», dijo el chofer, y el resto de los pasajeros se bajó sin prisa. María ajustó la mochila, colgó la cantimplora en el hombro de Emilio y tomó el sendero de terracería que se abría hacia la sierra. No había plan, solo la memoria de su abuela: cuando no sepas a dónde ir, busca el agua. El agua te encuentra. El viento traía olor a encino mojado. Los pájaros, como si tuvieran prisa, cortaban la mañana con trinos filosos. Caminaron hasta que el sol les lamió la nuca. María, que había aprendido de niña a leer pequeñas señales del monte, buscó musgo en las piedras, rastros de venas verdes que apuntaran a un arroyo. Cuando encontraron una sombra más fresca, dejó a Emilio sentarse y le dio un pan duro con miel. Poquito a poquito, dijo. Él asentó y miró los árboles como si fueran gigantes dormidos. «Mamá, ¿y si nos encuentran?» Ella le acarició el pelo. «Entonces el bosque nos esconde». Al mediodía dieron con una vereda más estrecha, apenas un hilo entre matorrales, y la siguieron hasta descubrir un claro. Allí la tierra estaba cubierta de hojas tibias, y había una cabaña semiderruida inclinada como un animal viejo que aún respira. Las tablas hinchadas por la humedad mostraban cicatrices. María empujó la puerta, que se rindió con un gemido. Adentro olía a humo añejo y a hierbas secas. Sobre una mesa de madera carcomida cubierto de polvo fino, reposaba un cuaderno cosido a mano. Emilio se adelantó con los ojos abiertos de par en par. «Parece un tesoro», dijo. María sopló el polvo y, con dedos que temblaban por la mezcla de cansancio y destino, abrió el cuaderno. Eran páginas escritas con letra apretada de mujer con manchas de café y dibujos de hojas. «El silencio protege. El río canta al amanecer», leyó en voz baja. «Si te falta fuego, busca el hongo yesquero en los troncos viejos.
Si te falta agua, hazle un filtro con tela y carbón. María sintió que la abuela le tocaba la espalda. Con la luz torcida de la tarde raspándoles la piel, salieron a recolectar lo necesario. María cortó fibras secas, hizo un nido y usó la chispa del encendedor para prender la yesca. La llamita se sostuvo como un recién nacido entre sus manos. Emilio aplaudió con los ojos. Pusieron una lata vieja sobre piedras con agua filtrada en tela y la vieron hervir. El vapor olía a salvación. «Hoy dormimos aquí», dijo María. «Mañana veremos». Cubrió los huecos de la cabaña con ramas y plástico como pudo y extendió una manta sin historia. En el borde del claro la sierra hacía un ruido profundo, casi humano. María salió un momento a respirar lejos del humo. Alzó la vista, la niebla empezaba a bajar y el cielo entre ramas parecía un lago invertido. El silencio no era vacío. Estaba lleno de pequeñas cosas, el crujido de un insecto, el susurro de un ala, un tronco que se rendía a su propio peso. Cerró los ojos y dejó que ese sonido le lavara la memoria del teléfono, las amenazas, la ciudad que siempre la empujó hacia un rincón. «Tengo miedo», dijo una voz chiquita a su lado. Emilio se había levantado descalzo. «Yo también», respondió María. «Pero el miedo también camina. Si lo dejamos atrás se queda cansado. Y si nos encuentran, somos poca cosa para quien mira desde arriba. Y el bosque es mucho si lo miras con respeto». Al volver a la cabaña movió unos trastos para hacer espacio y encontró al fondo una caja de metal oxidada. Dentro había vendas, una navaja, un puñado de carbón y un trozo de cuarzo lechoso. Emilio lo levantó y lo puso frente a la fogata. «Parece una estrella atrapada», dijo. «Guárdalo», respondió María. «Nos recuerda el camino». Antes de dormir, hojeó de nuevo el cuaderno. En un margen con tinta corrida la autora había dibujado un mapa infantil, un río, una X y un comentario: «No des fuego tan alto. La noche chismea». La noche cayó como una manta áspera. María escuchó a su hijo respirar, enumeró las cosas que tenía: mochila, encendedor, tela, miel, yesca, cuarzo, y eligió confiar. En algún lugar de la ciudad una mujer elegante brindaría por su silencio. Alguien daría una orden con voz sin arrugas. Aquí, en cambio, el viento rozaba los encinos con dedos de madre. María, sin proponérselo, repitió el consejo del cuaderno: «El río canta al amanecer». Tal vez podían encontrarlo. Cuando el alba apenas talló el borde de las hojas, salieron despacio. El aire sabía a piedra mojada. Siguieron el canto de algo que no era pájaro y encontraron tras un recodo un hilo de agua fresca. María llenó la cantimplora y dejó que Emilio mojara los labios. «¿Ves?», dijo sonriendo por primera vez en horas. «El agua nos encuentra». Él asintió con esa gravedad que a veces tienen los niños cuando comprenden un milagro pequeño. De regreso al claro, María movió unas ramas que tapaban una esquina de la cabaña. Quiso asegurar mejor la pared, y entonces lo vio en el tronco de un encino a la altura de sus ojos. Alguien había marcado con pintura roja, que el tiempo no había logrado borrar, 3 letras mayúsculas firmes como una firma en piel: RUZ. El rojo de esas letras quedó ardiendo en la cabeza de María mucho después de borrar la pintura con la yema del dedo. No desapareció, solo se volvió una sombra. Ruth, el apellido de quienes podían comprar la noche. Atembló el estómago, pero sostuvo la mirada de Emilio y le sonrió para no pasarle el miedo. «Vamos a reforzar todo», dijo con voz de tarea. Juntaron ramas verdes y secas, telas y plásticos que el viento había enredado en las orillas del claro. Con cuerda de liana, María hizo un entramado sencillo frente a las rendijas. Dejó pequeños ojos para mirar hacia afuera sin ser vistos. El diario habló otra vez: «Si no hay comida, piensa como animal pequeño. Deja trampas de lazo con alambre o tripas de fibra. El hambre no perdona». María improvisó con lo que tenía. Amarró una cuerda a la altura de la pantorrilla disimulada entre hojas. Enseñó a Emilio a mirar sin pisar donde brilla demasiado. «Ahí pasó alguien», le dijo, o algo. Él asentía con solemnidad nueva, imitando su forma de agacharse.
A la hora de la comida calentaron lo que quedaba de pan y miel. El niño se chupó los dedos con ganas y luego en silencio partió la última migaja y la puso en la palma de su madre, como si entendiera que la fuerza se comparte. Cuando el sol empezó a caer, María marcó un triángulo con piedras blancas alrededor de la cabaña. Para saber si nos movieron algo, explicó. Al costado clavó una estaca con un hilo y colgó el cuarzo. Querían que reflejara la luz un faro mínimo. Emilio le puso nombre Estrellita. Al caer la noche el monte encendió otros sonidos grillos, una rama quebrándose a lo lejos, el graznido de un ave nocturna que parecía persona. María apagó el fuego temprano recordando la nota del cuaderno. El frío entró como una sombra mojada, y ella apretó a Emilio contra su pecho, para que el miedo se confundiera con sueño. En la ciudad a horas de distancia, un vehículo negro avanzaba por una avenida de árboles recortados. Álvaro Ruiz miraba su reloj por quinta vez en 10 minutos. Tenía una cita con la secretaria de Medio Ambiente del Estado y un mensaje de su madre con 4 palabras: «No falles otra vez». Regina a su lado se retocaba el labial en el espejo del parasol. «No frunzas la frente, amor. Te saldrán líneas», dijo canturreando. Álvaro no contestó. Solo pensó en el apellido, en el color del logotipo, en lo fácil que era llamar reforestación al maquillaje de la culpa. Regina habló de crear una campaña Bosques para Todos con influencers voluntarios, playeras verdes. «La gente ama los hashtags», dijo. Álvaro frunció la boca. «La gente ama resultados», soltó. Ella puso los ojos en blanco. Él guardó el teléfono. Pensó en su madre, en la mirada afilada con la que cortaba conversaciones. Pensó en la orden de captura que había firmado un juez amigo contra una mujer desconocida, acusada de secuestro. Qué útil era el miedo cuando tenía sello. En el refugio María soñó con nada, o con un pozo oscuro del que salían manos. Despertó con esa sensación de que alguien les respiraba cerca. Afuera una rama crujió como si llevara botas. Se levantó descalza y con la navaja en la mano pasó la vista por el triángulo de piedras. 2 estaban movidas. El aire parecía más frío de lo que debía. «¿Duermes conmigo?», susurró a Emilio, que obedeció sin preguntar, y abrazó el cuarzo como si de verdad fuera estrella. María contuvo el impulso de llorar. Cambió el llanto por instrucciones. El día amaneció con olor a humo ajeno. María subió a una loma pegada al suelo y vio una columna gris levantándose más allá del arroyo. No era fogata de pobre, era madera grande fresca llorando al arder. En la barranca huellas de llanta dibujaban una S. Bajó con cuidado midiendo el peso del cuerpo para que las hojas no chasquearan. Escuchó voces. Hombres. Uno dijo: «Carga completa». Otro habló de horarios. Un tercero soltó: «Amalia está furiosa. Hay una vieja cabaña que quieren limpiar». El corazón de María se hizo un puño cerrado. Emilio encontró una rama bifurcada y la convirtió en tirachinas. Practicó con piedras pequeñas contra la corteza. Falló 2, acertó 1. Sonrió con orgullo. «¿Y si cazamos?» «Primero aprendemos a escuchar», respondió ella, y le enseñó a distinguir el crujido ligero de una ardilla del paso pesado de una persona. Si escuchas 3 pasos y pausa, es alguien cansado. Si escuchas muchos rápidos, es miedo. El miedo corre. «No pienses como miedo», dijo, y él repitió la frase como si fuera oración. Al mediodía el calor aplastó la sombra. María volvió al cuaderno. Las páginas hablaban de fiebre y de árnica, de niños que sobreviven a base de quelites y de paciencia. En un margen escribió con su propia letra: «Si me pasa algo». Emilio sabe seguir el río hacia el pueblo grande. Miró a su hijo, y el trazo se le movió. «Nada te va a pasar», dijo él como si leyera pensamientos. Ella sonrió. «Eso dice mi soldado». «No soy soldado», replicó serio. «Soy guardabosque». En la carretera Álvaro por fin apagó el motor en un mirador que presumía el paisaje. No miró los cerros. Miró el teléfono. Tenía un archivo encriptado enviado por un remitente sin nombre. Lo abrió.
El dron bajó entre ramas y mostró con crudeza troncos marcados y hombres cargando a un herido envuelto en lona. La fecha era de hacía años. El archivo incluía notas de pago y nombres. Había un apellido repetido Ruiz y una firma elegante Amalia. Álvaro sintió que el aire se volvía pesado como un cobijo mojado. No supo si se enojó con su madre o consigo mismo por no haber querido ver. Ese atardecer el viento cambió. Trajo consigo un olor que María recordó de la ciudad: aceite diésel y perfume caro. La primera trampa se tensó sola con un chasquido leve. Algo había rozado la cuerda. El silencio se volvió un bicho con uñas. María tomó la navaja, empujó a Emilio a la zona más protegida de la cabaña y le susurró: si digo lluvia, corres hacia el arroyo. Si digo luna, te escondes debajo de la mesa. Él asintió con los ojos brillantes. Y si dices sol, si digo sol, cantas bajito para acordarnos de los días buenos. Pisadas, voces, risas que no reían. Un hombre maldijo al tropezar con una raíz. Otro se burló. Aquí huele a humo viejo, dijo el tercero. María sintió la lengua pegada al paladar. En el borde del claro, una bota tocó la trampa de tobillo. El lazo saltó y se cerró con violencia, arrancando un grito áspero. ¡Carajo! El cuerpo cayó contra el suelo atrapado por la pierna. Quieto, ordenó una voz detrás. Hubo un segundo de caos. Ramas cercanas se movieron, otra bota golpeó la rejilla de hojas y el hoyo tragó medio cuerpo. En algún lugar entre los árboles, una mirada vieja observaba. Don Nicasio, con el sombrero apretando la frente y la boca hecha línea, murmuró para sí: no es caza, es defensa. Bajó el dron, lo apagó y decidió acercarse de madrugada. Nadie debería pasar la noche con el miedo encendido como una vela. Las risas se apagaron. Quedaron respiraciones. Un murciélago hizo una curva. María pensó en la ciudad y en las azoteas. Pensó en el cuarzo. Pensó en que la sierra a veces protege con uñas. Luego, sin hacer ruido, apagó de un soplo el último rescoldo de la fogata. El amanecer llegó cargado de bruma. El claro parecía envuelto en algodón húmedo y la cabaña se desdibujaba como un recuerdo a medio borrar. María apenas había dormido, con la navaja todavía en la mano y el oído despierto a cada crujido. Emilio, rendido, soñaba con peces de agua clara, abrazado al cuarzo como si fuera un amuleto. María lo miró un instante y sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántos niños de su edad jugaban en patios abiertos sin miedo de botas ajenas? El cuaderno viejo estaba sobre la mesa, abierto en una página donde alguien había escrito: si la sierra te despierta con niebla, camina despacio. El enemigo tropieza en lo que no ve. María acarició la letra como quien toca una cicatriz ajena. Luego salió al claro para revisar las trampas. En el suelo, el rastro de la noche estaba fresco. Huellas de hombres, una cuerda rota, manchas de tierra revuelta. El bosque olía a sudor extraño. Un silbido leve la alertó. Giró la cabeza y entre la niebla distinguió la silueta de don Nicasio. El viejo guardabosque levantó una mano en señal de paz. Su sombrero estaba empapado y traía al hombro una bolsa de ixtle con algo que parecía pan de maíz. No vine a asustarla, doña, murmuró cuando estuvo cerca. Pero anoche el monte habló fuerte. Ustedes ya no están solos. María quiso preguntar mil cosas, pero lo primero que salió de su boca fue: ¿por qué ayuda ni nos conoce? Nicasio la miró con ojos cansados y respondió: porque la sierra sí los conoce, y porque yo ya estoy viejo para seguir viendo injusticias sin hacer nada. Sacó de la bolsa un pan envuelto en hojas de plátano y se lo ofreció a Emilio, que acababa de salir con el cuarzo colgado al cuello. El niño lo recibió como si fuera un banquete. ¿Sabe usar trampas de conejo?, preguntó Nicasio directo. María asintió sorprendida. Mi abuela me enseñó algo. Entonces no empezamos de cero. Yo le enseño lo que me falta y usted enseña al chamaco. Así no se nos muere el hambre ni el miedo. Esa mañana los tres caminaron hasta el río. El agua bajaba ligera, espejeando el sol que recién perforaba la niebla. Nicasio se agachó
Metió la mano bajo una piedra y sacó un pez que brilló como plata viva. Emilio aplaudió maravillado. «¿Viste, ma? El río sí canta», gritó el niño. Y cuando canta agregó: «Nicasio, hay que escucharlo como a un abuelo sabio». Mientras preparaban una fogata mínima para cocer el pescado, Nicasio habló bajo casi para sí. «Los Ruiz andan inquietos. Su gente busca un chivo expiatorio. Y ya corrió el rumor de una mujer con un niño escondida en la sierra». María sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe tanto?» «Porque esta sierra fue mi oficina 20 años. Yo la conozco y ella me habla». La conversación quedó suspendida por un crujido a lo lejos. Emilio levantó la vista nervioso. Entre los árboles una figura apareció, un hombre joven bien vestido para aquel lugar, con botas de cuero limpias y gesto altivo. Álvaro Ruiz. Su voz cortó el aire: «Así que aquí se esconden». Nicasio se interpuso con calma como tronco firme. «¿Y usted, muchacho? ¿Qué busca en tierra que no le pertenece?» Álvaro lo miró con fastidio, pero luego sus ojos se posaron en María. Ella lo sostuvo sin bajar la mirada, la misma firmeza con que había protegido a su hijo. Había un reto en esos ojos, pero también algo que Álvaro no supo nombrar: dignidad. «Vine a cerrar bocas», dijo él, «y a ver con mis propios ojos lo que tanto ruido hace». María apretó la navaja en el bolsillo. Emilio se escondió tras su madre. El silencio del bosque parecía esperar la respuesta, como si hasta los pájaros contuvieran el canto. «Pues mire bien, señorito», respondió María con voz clara. «Aquí no hay ruido, aquí hay vida, y la vida no se compra». El cuarzo en la mano de Emilio reflejó un destello de sol, como si diera razón a sus palabras. Álvaro parpadeó incómodo. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué contestar. Álvaro respiró hondo, intentando recuperar el control. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, y menos una mujer humilde en una cabaña semiderruida. Pero la firmeza de María lo desarmaba más que cualquier discurso político. «No entiendes lo que está en juego», dijo finalmente con voz grave. «Mi madre no tolera obstáculos, y tú te acabas de convertir en uno». María sostuvo la mirada sin parpadear. «Obstáculo para unos, madre para otros. Yo solo quiero que mi hijo viva sin miedo». El silencio se alargó. Nicasio, que observaba como si midiera cada gesto, intervino. «Muchacho, el monte no perdona a quien lo hiere. Tú puedes tapar bocas, pero no raíces. ¿Qué va a hacer cuando se quede sin bosque que vender?» Álvaro frunció el ceño. El orgullo le pesaba como un traje caro. «Yo no vine a hablar de filosofía. Vine a advertirles que los buscan. Y si los encuentran antes que yo, no habrá conversación posible». María dio un paso al frente. «¿Y por qué nos adviertes? ¿Piedad, curiosidad o miedo de tu propia conciencia?» La pregunta lo atravesó. Álvaro no respondió. Se limitó a mirar el cuarzo que Emilio apretaba contra su pecho. Por un segundo, aquel destello le recordó a las linternas que usaban sus ingenieros al trabajar de noche. Pero aquí la luz era distinta, no era de control, sino de guía. Regresó a la ciudad con la imagen clavada en la mente. Allí lo esperaba Regina, vestida de blanco, sonriente frente a una cámara de su celular. «Amor, hoy publicaremos la campaña de reforestación. Ya tengo 100 likes sin subirla». Él la observó cansado. «¿De verdad crees que una foto con un arbolito va a salvar lo que hacemos?» «La gente cree lo que quiere creer», replicó ella, encogiéndose de hombros. «Y mientras lo crean, seguimos ganando». Álvaro pensó en María, en la cabaña, en los ojos de Emilio. Y por primera vez la sonrisa de Regina le pareció hueca. Esa misma noche, doña Amalia lo recibió en su despacho. Su perfume caro impregnaba el aire, y sobre la mesa había carpetas con sellos oficiales. «Hijo, los rumores crecen. Una mujer con un niño está rondando cerca de nuestras operaciones. Alguien debe pagar por los daños recientes». «¿Y si no es culpable?», se atrevió a preguntar Álvaro. Amalia lo miró como se mira a un niño desobediente. «La culpabilidad es un detalle. Lo importante es que el pueblo tenga a quien señalar. Y tú, Álvaro, debes asegurarte de que todo marche como siempre». Él bajó la vista con un nudo en el estómago. No respondió. Sabía que su madre no aceptaba dudas. Mientras tanto, en el refugio, María hojeaba otra vez el cuaderno. Encontró una frase escrita con letra apurada: «Cuando sientas que te rodean, apaga el fuego».
El silencio es escudo. Cerró los ojos, escuchó el monte y decidió confiar. Apagó la fogata y abrazó a Emilio bajo la manta. Afuera la sierra murmuraba como un coro antiguo, y en el aire quedó flotando una certeza: la batalla apenas comenzaba. El sol del día siguiente entró apenas en fragmentos, filtrándose entre los encinos, como si la luz también tuviera miedo de tocar el claro. María salió primero, atenta a cada sonido. Las trampas seguían intactas, aunque las piedras que había colocado en triángulo tenían una más corrida, como si alguien hubiese rozado el lugar durante la noche. Emilio despertó somnoliento con el cuarzo aún entre las manos. «Soñé que el río nos hablaba», dijo frotándose los ojos. «Decía que teníamos que seguir lo que más adelante nos esperaba, gente buena». María acarició su cabello. «Tal vez el río sepa más que nosotros», susurró. Nicasio llegó poco después con su andar lento pero seguro como parte del paisaje. Traía un manojo de hierbas frescas. «Para la fiebre», explicó. «Nunca se sabe cuándo se necesita». Se sentaron los tres junto al agua. Nicasio enseñó a Emilio a diferenciar las hojas de árnica de otras parecidas. «Si alguna vez te enfermas en la sierra, esto puede salvarte. No lo olvides, chamaco». El niño lo miró fascinado, como si escuchara un cuento. «¿Y quién lo salvó a usted, don Nicasio?». El viejo guardabosque suspiró, clavando la mirada en la corriente. «Nadie. Yo aprendí a golpes. Y ahora enseño para que otros no sangren igual». Más tarde el ruido de un motor interrumpió la calma. Un camión pasó por el camino de abajo cargado de troncos recién cortados. La madera aún lloraba savia. María apretó los puños. Emilio, sorprendido, preguntó: «¿Por qué cortan tanto si hay tanto bosque?». Nicasio bajó la cabeza. «Porque para algunos, hijo, el bosque es dinero. Y el dinero nunca se sacia». En la ciudad Álvaro revisaba documentos. Encontró un archivo que hablaba de un accidente años atrás, un trabajador sepultado por un derrumbe en el aserradero. En los márgenes había notas de pagos, firmas, y el apellido Ruiz repetido. Su corazón se aceleró. Recordó las palabras de María: «El bosque es vida, y la vida no se compra». Esa misma tarde Regina entró al despacho de Amalia con su celular en la mano. «Mira, doña Amalia, la gente está feliz con las fotos de la campaña. Dicen que somos un ejemplo». Amalia sonrió apenas sin levantar los ojos de un contrato. «La felicidad digital es barata, Regina. Lo importante es que nuestros camiones sigan saliendo de noche». Regina, sin embargo, cambió el tono y agregó: «Pero Álvaro no está tan convencido. Lo noto raro, distraído». Amalia cerró la carpeta y levantó la vista. «Déjamelo a mí. Mi hijo puede dudar de todo menos de su madre». De regreso en la sierra, al caer la tarde, María le enseñaba a Emilio a orientarse con las sombras. «Mira el palo que clavamos. La sombra se mueve despacio. Si aprendes a leerla, sabrás la hora aunque no tengas reloj». El niño sonrió, orgulloso de entender. La noche los envolvió pronto. Cuando María quiso encender una fogata pequeña, Emilio la detuvo. El cuaderno decía que la noche chismea. ¿Recuerdas? Ella lo abrazó, sorprendida por su memoria. Y juntos en la oscuridad escucharon el bosque. Entre grillos y viento un nuevo sonido se coló, pasos múltiples cada vez más cerca. María apretó el cuarzo contra el pecho de su hijo. El silencio del refugio se transformó en un corazón que latía al mismo ritmo que el suyo. Las pisadas se multiplicaron como un murmullo de botas sobre hojas secas. María contuvo la respiración y con un gesto rápido empujó a Emilio debajo de la mesa de madera carcomida. «Acuérdate de la señal», susurró. «Si digo luna, no te muevas». El niño asintió, abrazando el cuarzo como si fuera su escudo. La puerta se abrió de golpe y la niebla nocturna entró con los hombres. Dos de ellos cargaban linternas y la luz rebotó en los muros de la cabaña. El tercero arrastraba la pierna vendada. La trampa de María había dejado huella. «Aquí huele a humo viejo», dijo uno olfateando. «Seguro están cerca. Amalia quiere resultados». María se mantuvo contra la pared, la navaja oculta entre los dedos. El corazón le golpeaba las costillas, pero sus ojos estaban firmes. Entonces una rama crujió afuera. Los hombres voltearon bruscamente. Desde la penumbra surgió la voz profunda de Nicasio. «La sierra no los quiere aquí». Las linternas apuntaron hacia él, pero solo encontraron el vacío.
El viejo se había movido como sombra. Los intrusos se alteraron. Uno escupió al suelo. Supersticiones de campesinos. Aprovechando la distracción, María lanzó una piedra hacia el otro lado de la cabaña. El ruido confundió a los hombres que se separaron. En ese instante Nicasio apareció detrás de uno y lo desarmó con una vara. «Corre», susurró María a Emilio. Pero el niño, en vez de huir, tomó su tirachinas y lanzó una piedra que dio en la frente del hombre herido. El golpe lo hizo retroceder maldiciendo. La confusión se volvió caos. Entre gritos y golpes los hombres terminaron huyendo hacia el bosque arrastrando al herido. La cabaña quedó temblando de silencio. María abrazó a Emilio con fuerza. «Te dije que corrieras». «Y yo te dije que soy guardabosque», contestó el niño con orgullo. Nicasio, jadeando, los miró con respeto. «El monte los ha elegido. Pero esto es solo el principio. Vendrán más y cada vez con menos miedo». María lo supo también. La red de poder no iba a detenerse por unas cuerdas o un viejo guardabosque. Y en algún lugar de la ciudad la mano que movía los hilos seguía intacta. Esa misma noche, en una oficina iluminada por lámparas de cristal, Amalia Ruiz escuchaba el informe de sus hombres. Su copa de vino temblaba apenas. 3 hombres incapaces de atrapar a una mujer y a un niño, preguntó con calma helada. Había alguien más. Un anciano. Conoce el monte. Amalia dejó la copa sobre la mesa. Entonces quemen ese monte si es necesario. Pero quiero silencio. Me entienden, silencio absoluto. Regina a su lado sonrió satisfecha, como si la derrota ajena fuera espectáculo. ¿Ves? Siempre hay manera. Amalia no sonrió. Solo miró el vacío calculando. Sabía que la batalla ya no era contra una mujer, era contra la memoria del bosque. El amanecer llegó con un cielo pesado, como si la sierra también cargara la amenaza de Amalia. María se asomó al claro y vio cómo la neblina se levantaba en hilos. Había huellas frescas en la tierra, los hombres volverían quizá más pronto de lo esperado. «No podemos quedarnos aquí siempre», murmuró, más para sí que para Nicasio. El viejo asentía mientras afilaba su machete con calma. «El monte protege, pero también exige movimiento. Si nos quedamos quietos, nos rodean. Si nos movemos, confundimos sus pasos». Emilio escuchaba atento sentado en una piedra. «¿A dónde iremos, mamá?». María lo miró con ternura y cansancio. «Siguiendo el río. Allá debe haber un pueblo que todavía no se ha vendido». Nicasio intervino con voz grave. «Sí, pero si llegan solos nadie les creerá. Necesitan pruebas. La gente confía más en papeles que en palabras». María apretó el cuaderno entre sus manos. «Aquí hay verdades. Una mujer antes que yo las dejó escritas. Será suficiente». El guardabosque negó con la cabeza. «Ese diario es memoria, pero no justicia. Para que tenga fuerza deben juntarse pruebas nuevas. Y yo sé dónde están, en los almacenes de Ruth». María tragó saliva. El simple nombre le encendía la sangre. «Entrar ahí, eso es una locura». «Lo es», admitió Nicasio. «Pero si quieren que el pueblo se levante deben mostrarle la herida». Mientras tanto, en la ciudad Álvaro revisaba los documentos secretos que había recibido. Cada hoja era un peso sobre sus hombros, sobornos, muertes encubiertas, tala ilegal disfrazada de donación. Su madre había firmado todo con mano elegante. Se apoyó en la silla mareado. Regina entró sin tocar, con su sonrisa impecable. «¿Ya viste nuestro video? Llegó a 20.000 vistas. La gente nos ama». Álvaro la miró con fastidio. «La gente ama espejismos. Y nosotros somos un desierto». Regina rió como si él bromease. «No te desgastes, amor. Tu madre siempre tiene la razón». Álvaro pensó en la cabaña, en la mirada de María, en el niño con el cuarzo en la mano. Había visto algo en ellos que no encontraba en ningún contrato verdad. Esa noche, mientras Regina dormía con el celular en la mano, Álvaro salió al balcón. Desde allí, la ciudad era un enjambre de luces. Sacó su propio teléfono y abrió de nuevo el archivo del dron. Hombres cargando troncos de noche, uno de ellos arrastrando un cuerpo envuelto en lona. Su respiración se aceleró. Sabía que esa verdad podía destruirlo todo, incluida a su madre. En la Sierra María preparó la mochila con lo poco que tenían. Guardó el cuarzo en un paño, el cuaderno en el fondo
y dejó la cabaña como quien despide una tumba y un templo al mismo tiempo. Antes de salir, Emilio preguntó en voz baja: «Mamá, ¿y si el bosque nos abandona?». María lo abrazó fuerte. El bosque nunca abandona a quien lo respeta. Lo que nos puede abandonar son los hombres. Con Nicasio al frente comenzaron a caminar hacia el corazón del peligro los dominios de Ruth. El sendero hacia los dominios de Ruth era una herida abierta en la tierra removida, raíces expuestas, árboles caídos como cadáveres silenciosos. María caminaba con el corazón encogido sosteniendo a Emilio de la mano. El niño, aunque cansado, observaba todo con ojos atentos como si quisiera grabar en su memoria cada detalle para contarlo después. «Mira, mamá», dijo señalando unas marcas en el suelo. «Son huellas de llantas. Van hacia allá». Nicasio lo miró con orgullo. El chamaco aprende rápido, ya sabe leer el monte mejor que muchos. Siguieron el rastro hasta una ladera donde se levantaba un almacén improvisado, techos de lámina, guardias armados, montones de troncos apilados. El aire olía a resina y gasolina. María apretó el cuaderno contra su pecho. Allí estaban las pruebas que necesitaban. «¿Cómo entramos?», preguntó en voz baja. Nicasio sonrió con la calma de quien ya lo había pensado. «El río pasa detrás. Allí la vigilancia es floja. Y yo aún tengo amigos que odian a los Ruiz más que al diablo». Esa noche, mientras se ocultaban entre los matorrales, vieron cómo un camión se llenaba de madera. Uno de los hombres sacó papeles y los firmó con rapidez. María alcanzó a leer un sello en rojo: Forestry Ruth. Sintió un escalofrío. De pronto un haz de luz los alcanzó. Un guardia los había visto. Emilio se quedó paralizado. María lo cubrió con el cuerpo. Nicasio levantó el machete, pero antes de que algo ocurriera, otra voz irrumpió: «Bajen esas armas». Era Álvaro, impecable en su chaqueta, con el gesto de quien manda. Los guardias dudaron y obedecieron. Álvaro se acercó, la mirada fija en María. «¿Qué hacen aquí? ¿Acaso quieren morir?». María no retrocedió. «Queremos pruebas, queremos la verdad, y tú sabes dónde está». Álvaro la observó largo rato. Había fuego en sus ojos, pero no contra ella, sino contra todo lo que representaba su apellido. «Si los descubren conmigo, mi madre me destruirá». «Entonces elige», respondió María. ¿Sigues siendo su sombra o quieres ser tu propia voz? El silencio pesó como un juicio. Finalmente Álvaro giró hacia los guardias. «Díganle a mi madre que aquí no había nadie. Y ustedes sigan cargando». Los hombres obedecieron sin chistar. Cuando se fueron, Álvaro volvió a mirar a María. «Mañana al anochecer, vengan al viejo almacén del kilómetro 12. Allí están los documentos que buscan. Pero si no cumplen con cuidado, nos matan a todos». María no respondió. Solo sostuvo su mirada, y en ese instante ambos entendieron que el destino les había tejido una alianza peligrosa. En la ciudad, Amalia recibió un reporte incompleto. Cerró la carpeta con frialdad. «Mi hijo cree que puede jugar a dos bandos», murmuró. «Pero olvida que yo inventé el juego». Regina, a su lado, preguntó con tono venenoso: «¿Quieres que lo vigile?». Amalia sonrió por primera vez en la noche. «No, quiero que lo tientes. Si cae por una mujer pobre será su ruina, y la ruina de mi hijo será mi victoria». El viejo almacén del kilómetro 12 era apenas una silueta al costado de la carretera, un cascarón de lámina con puertas que crujían al viento y montones de polvo que marcaban el tiempo. María se acercó con Nicasio y Emilio, a la hora pactada, la noche pesando como un telón. Álvaro llegó después a pie, sin escolta, con las manos en los bolsillos y la boca apretada. La luz de la luna rebotaba en su rostro y le daba una palidez casi inocente, como si la ciudad no hubiese tenido tiempo aún de cubrirlo con sus manchas. «No puedo quedarme mucho», murmuró sin preámbulos. «Mi madre pregunta por mí a cada hora, y si me ve tarde su ira se multiplica». María lo miró de frente con el pulso firme. «Lo importante no es cuánto tiempo te sostengas, sino lo que traigas». Álvaro asintió y caminó hacia una de las oficinas destartaladas. Dentro, viejas estanterías sostenían papeles y carpetas con logos borrosos por el polvo. Con manos que temblaban apenas sacó una caja de metal y la abrió.
Había facturas, remisiones, fotos de camiones cargando madera en plena noche, y entre ellas una cuartilla arrugada. Era una bitácora, nombres de trabajadores, marcas en árboles, instrucciones para limpiar accidentes. En una de las hojas con letra fina, había una anotación que heló la sangre de María: sepultar y cerrar boletín. Prioridad expediente Ruiz. Emilio, que observaba desde un rincón, sintió el peso de ese papel como si fuera piedra. «Mamá», murmuró en voz baja. Ella se inclinó y le rozó la frente. «Lo sabía», dijo, «pero verlo es distinto». Álvaro se acercó, rubor en las mejillas por la tensión. «Si esto sale a la luz», dijo, «no será solo mi madre la que cae. Será todo el imperio. Y yo perderé todo cuanto tengo». «¿Y qué tienes?», Álvaro preguntó Nicasio con la voz como grava. «Dinero, un apellido, o tienes la paz que mereces». La pregunta simple detonó en Álvaro como una luz que descubre polvo en una habitación todo lo que hasta entonces había sido invisible. Él tragó, y sus dedos buscaron en la chaqueta el encendedor que siempre llevaba para disimular nervios. «No vine por mi paz», contestó al fin. «Vine porque creo que es injusto, pero no sé si puedo enfrentar a mi madre». María respiró hondo. «Entonces no lo enfrentes por nosotros, enfréntala por ti, porque vivir con mentira no es vivir». Él tenía la mirada perdida como quien contempla el borde de un precipicio y no sabe si dar el paso. La luna dibujó su sombra sobre el polvo. Parecía una línea rota entre dos mundos. Álvaro cerró la caja y la abrazó como si fuera un animal que necesita cariño y castigo al mismo tiempo. «Mañana», dijo con voz más resuelta, «traeré pruebas más sólidas, firmas, una grabación. Pero hay que ser prudentes, mi madre tiene ojos y manos en el pueblo». Nicasio inclinó la cabeza. «Entonces haremos esto bien, no con coraje ciego, sino con estrategia. Yo conozco a algunos que se hartaron de promesas y están listos para actuar». Un ruido sordo interrumpió la reunión, un teléfono. Álvaro se sobresaltó y miró su dispositivo. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. «Te esperamos en casa. No falles». Era la voz de Amalia escrita en un mandato. Él contuvo una mueca y sin decir palabra guardó el teléfono. La sensación de ser un peón en un tablero no lo dejaba. Esa madrugada, mientras volvía al refugio con María, Nicasio y Emilio, el silencio entre los adultos se llenó de asuntos no dichos. Álvaro caminó junto a María con un paso más lento de lo habitual. A cada crujido de rama la memoria le dictaba un nombre: sacrificio, vergüenza, legado. «Nunca pensé que vería a alguien esconder el fuego por miedo», le dijo en voz baja. «Es la lección», contestó ella. «A veces el silencio es arma, a veces es tumba». Hubo un instante en que sus manos rozaron sin buscarlo. Ambos sintieron una electricidad mínima que les recordó que entre la urgencia y el peligro hay espacio para la ternura. Ninguno de los dos lo comentó. La ternura es un animal que muerde la razón cuando no se le nombran las reglas. En la ciudad, Amalia agitaba las piezas de su tablero. Envió a un mensajero a hablar con el comandante Luján. Era necesario presionar con suavidad como se apretara un clavo. Luján, en su oficina, observaba la foto de su hija en el escritorio, con dedos que no tenían certeza. La presión de su puesto y la amenaza latente lo mantenían en una línea delgada: obedecer o ser flagelado por su propia conciencia. Esa misma tarde, el comandante recibió una llamada anónima. Alguien le ofrecía dinero para asegurar que la mujer fugitiva fuera localizada y acusada de daños. Luján dejó el teléfono con las manos sudadas. Recordó la voz de María cuando lo había mirado y le dijo: «Si usted cierra los ojos, la condena a vivir escondida toda su vida». Las palabras le quedaron pegadas como un collar de espinas. No era una solución política lo que necesitaba, sino sacar la cabeza del agua y respirar con verdad. Mientras tanto, Regina preparaba una estrategia de redes. Simuló una campaña de ayuda y creó fotos cuidadosamente compuestas: mujeres con canastas, niños sonrientes y regalos con etiquetas donde se leía: «Ruiz financia progreso». Bajo esas imágenes plantó un mensaje que parecía sincero: la tierra es de todos.
Las reacciones fueron tibias pero suficientes para generar ruido. En la Sierra María y su pequeño grupo preparaban su propio movimiento. La táctica era simple: testimonios, pruebas, visibilidad. Necesitaban que el pueblo viera lo que la sierra sufría y que el fuego de la verdad prendiera hasta la mesa del ayuntamiento. «No puedo hacer esto sola», dijo María, una noche mirando las estrellas con los ojos encendidos por la fatiga. «Si vamos a enfrentar a un monstruo con nombre, necesitaremos más que valor. Necesitaremos a la gente». Nicasio asintió con la gravedad de quien sabe que las revoluciones comienzan con una palabra bien dicha. «Yo puedo ir a ver a los que siguen recogiendo agua en la escuela. No todos han vendido su alma. Hay quienes ya están hartos de camiones en la noche». Emilio, escuchando desde cerca, se asomó con la inocencia que solo un niño puede permitir. «¿Y si hacemos una fiesta? Así la gente viene y nadie va a pensar que es un plan. Podemos cantar y luego leer lo que dice el cuaderno». La idea provocó una sonrisa en María. La mezcla de astucia infantil y esperanza le dio un hilo de humor que aflojaba la tensión. «Una fiesta para decir la verdad», repitió. «Me parece justo». Mientras planificaban, Álvaro luchaba en silencio contra su propia familia. Sabía que cualquier paso en falso pondría a María y su hijo en peligro, y también a él, en la mira de Amalia. Pero veía las fotos del almacén en su mente y pensaba en la promesa de no repetir silencios. Esa noche, antes de regresar a la ciudad, se acercó a María con la voz quebrada. «Si te prometo que haré algo, ¿me creerás?», preguntó, casi suplicando perdón a un juramento que aún no había realizado. Ella lo miró con la dureza de quien necesita una verdad, no un consuelo. «Haz lo que tengas que hacer por el bosque», respondió. «Y si al final tienes que escoger, que sea por lo que es justo». Álvaro no dio respuesta inmediata. Su madre, lejos, ya decía en su despacho que no hay lugar para sentimentalismos en los negocios. En el mundo de Amalia, cada manifestación de debilidad se convertía en ventaja para el enemigo, y su enemigo preferido por ahora era cualquier cosa que oliera a verdad. El día de la supuesta fiesta amaneció con un aire distinto, como si la sierra hubiera decidido guardar silencio para escuchar lo que se preparaba. María y Nicasio recorrieron las veredas avisando a los vecinos que habría música y comida compartida en el claro junto al río. No hablaron de denuncias ni de pruebas, solo de un encuentro comunitario. El rumor se extendió rápido, porque en tiempos de miedo la gente ansía un pretexto para reunirse. Emilio estaba emocionado. Había recogido flores silvestres y las había puesto en un jarro viejo para adornar la mesa. «Así se ve más alegre», dijo con la sonrisa franca que desarma. Cuando empezó a llegar la gente, había tortillas, café de olla y guitarras que acompañaban sones antiguos. Pero entre risas y saludos, María sintió la tensión oculta. Todos sabían que algo más se cocinaba bajo esa fiesta improvisada. Fue Nicasio quien tomó la palabra primero, con la voz que se confunde con el monte. «Hermanos, esta sierra ha dado de comer a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Hoy la están arrancando de raíz, y no podemos quedarnos mudos». Los murmullos crecieron. María sacó entonces el cuaderno y, con manos temblorosas, leyó en voz alta la nota sobre el accidente encubierto. La gente se miró con rabia contenida. Algunos recordaban a un primo, a un vecino, a un esposo que nunca volvió de las jornadas de tala. Álvaro apareció entonces sin escolta, caminando entre la multitud. La sorpresa fue general. Muchos lo reconocieron como el hijo de Amalia Ruiz y lo miraron con odio. Él levantó las manos pidiendo calma. «No vengo a defender a mi familia», dijo con firmeza. «Vengo a mostrar lo que mi madre oculta». Sacó de su chaqueta un sobre con documentos y fotografías. Los extendió sobre la mesa. La gente se agolpó leyendo con indignación órdenes de tala sin permiso, pagos a funcionarios, registros de accidentes borrados. Un murmullo se transformó en grito. «¡Asesinos! ¡Ya basta!». María observó a Álvaro. Había sudor en su frente, pero su mirada era clara. Había cruzado un puente sin retorno. En ese momento una camioneta oscura irrumpió en el claro. De ella bajó el comandante Luján con varios hombres armados. La multitud se tensó. María sintió que el corazón se le detenía. Luján caminó despacio hacia la mesa, su rostro serio, difícil de leer.
Tomó uno de los documentos y lo revisó. El silencio era absoluto. Luego levantó la vista hacia la gente y hacia María. «He recibido órdenes de arrestar a esta mujer», dijo señalando a María. «Órdenes directas desde arriba». Un murmullo de miedo recorrió el grupo. Emilio se aferró a la mano de su madre. Álvaro dio un paso al frente. «Esto es una injusticia», gritó. «Ella no es culpable». Luján lo miró fijamente. Entonces, en un gesto inesperado, levantó los documentos en alto. «Pero lo que veo aquí es suficiente para arrestar a alguien más». La multitud contuvo el aliento. Luján señaló hacia Álvaro. «Por obstrucción y complicidad. Quedas detenido». El grito fue unánime. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Álvaro no se resistió. Miró a María con un dolor extraño en los ojos y le susurró al pasar junto a ella: «Cuida esas pruebas. La verdad debe sobrevivir aunque yo caiga». Los hombres lo esposaron y lo subieron a la camioneta. El polvo de las ruedas se mezcló con la rabia de la gente. Amalia había movido sus hilos otra vez. María apretó el cuaderno contra su pecho y sintió el cuarzo tibio en la mano de Emilio. El bosque guardó silencio como si esperara el siguiente movimiento en una batalla que ya había dejado de ser solo de ellos. La camioneta se perdió entre la polvareda del camino, llevándose a Álvaro como si fuera un trofeo arrancado al bosque. El murmullo de la multitud se volvió clamor, unos gritaban justicia, otros pedían calma, y algunos con miedo empezaban a dispersarse. María permaneció de pie con el cuaderno en alto como un estandarte improvisado. «Esto no termina aquí», dijo con la voz quebrada pero firme. «Si quieren callarnos, que sepan que no tenemos miedo. El bosque habla a través de nosotros». Nicasio a su lado levantó el machete al aire. «La sierra no se vende», repitió, y la consigna corrió como fuego entre los presentes. Emilio, con el cuarzo brillando en su mano, miraba a su madre con los ojos encendidos de orgullo. En su corazón de niño comprendió que no estaban solos, que la fuerza no venía de las armas, sino de la unión. Esa misma noche, en la mansión de los Ruiz, Amalia recibió la llamada de Luján. Su voz sonaba tensa. «Su hijo está bajo custodia, señora. La multitud está inquieta». Amalia sorbió un trago de vino y contestó con calma helada: «Déjelo ahí un tiempo. Que aprenda que la lealtad no se negocia». Regina, sentada en el sofá con el celular en la mano, sonrió con malicia. «¿Y si el pueblo se levanta?», preguntó. «Entonces apagaremos la llama con más miedo», replicó Amalia. «El miedo siempre obedece». Pero Luján, al colgar, no pudo evitar sentir la punzada de la duda. Había visto en los ojos de María una verdad que no se compra con dinero. Aquella mujer pobre y cansada lo había mirado como si lo conociera mejor que él mismo. En el refugio la comunidad encendió pequeñas hogueras alrededor del claro. Cada fogata era una chispa de resistencia. Mujeres con rebozos, hombres con machetes, jóvenes con guitarras improvisaron canciones antiguas que hablaban de justicia y dignidad. Era como si el bosque se uniera al coro devolviendo los ecos contra la noche. María se sentó junto a Emilio. «¿Tienes miedo, hijo?», preguntó acariciándole el cabello. «Sí, pero no del bosque. Tengo miedo de ellos, de los que no escuchan». «Entonces escucha tú», respondió ella. «Escucha siempre, porque quien escucha sobrevive». Nicasio se acercó con rostro serio. «Mañana iremos al pueblo grande. Con estas pruebas y con la gente unida no podrán callarnos. Pero cuidado, Amalia no se quedará de brazos cruzados». El amanecer siguiente llegó con un cielo rojo como presagio. El río corría más fuerte que nunca, arrastrando ramas y hojas, como si también se preparara para la batalla. María guardó el cuaderno en la mochila y tomó la mano de Emilio. «Hoy hablaremos en nombre de todos los que ya no están», dijo. «Y si tenemos que caer, caeremos de pie». La caravana de campesinos y familias descendió hacia el pueblo. Entre ellos caminaba la esperanza envuelta en cantos y pasos firmes. Y en algún lugar de su celda improvisada, Álvaro escuchaba los ecos lejanos de esas voces, preguntándose si ese coro podría ser la redención que nunca había tenido el valor de buscar. El pueblo grande los recibió con ojos de sorpresa. Nunca habían visto llegar a tanta gente junta desde los cerros, mujeres con rebozos firmes, hombres con machetes envainados, jóvenes cargando tambores y guitarras.
En el centro María sostenía la mochila con el cuaderno y las pruebas que Álvaro les había entregado. Emilio, con el cuarzo colgado en el pecho, caminaba como si llevara una antorcha invisible. Las campanas de la iglesia repicaron y la plaza se llenó de curiosos. Algunos murmuraban que aquello era una protesta, otros decían que era una procesión. María subió a las escaleras del kiosco y levantó la voz. «¡Nos quieren callar!», gritó. «Dicen que una madre y un niño somos culpables, pero el verdadero crimen no lo cometimos nosotros, lo cometen los que roban la vida de la sierra». Un silencio tenso se extendió. Luego una mujer entre la multitud lloró en voz alta. «Mi esposo nunca volvió de ese aserradero». La confesión quebró la calma y más voces se unieron. Hombres contaron de salarios robados, jóvenes de bosques que ya no existían, ancianos de ríos que murieron envenenados. Luján apareció entonces acompañado de 2 policías. La multitud se tensó esperando la represión. Pero el comandante alzó una mano. «Escuchen todos», dijo con voz grave. «Yo recibí órdenes de arrestar a esta mujer, pero también recibí la verdad en mis manos». Mostró uno de los documentos firmados por Amalia. La gente contuvo el aliento. La justicia no puede ser comprada siempre. Hoy me pongo del lado del pueblo. Un rugido de aprobación recorrió la plaza. Los policías bajaron las armas confundidos y la multitud se acercó más al kiosco. María sintió un temblor en las piernas, pero la fuerza de tantas miradas la sostuvo. «¡Queremos a Álvaro!», gritó alguien, y muchos repitieron el clamor. En la celda improvisada Álvaro escuchaba esos gritos. El eco le llegó como un milagro inesperado. Por primera vez en años, alguien pedía por él, no por su apellido, sino por lo que representaba: un traidor al silencio, un testigo de la verdad. Mientras tanto, en su mansión, Amalia recibía la noticia con una calma aterradora. Regina, nerviosa, caminaba de un lado a otro. «El pueblo está en la plaza. Están exigiendo justicia». Amalia bebió un sorbo de vino y contestó: «La justicia es un juego de espejos. Si los espejos se rompen, compraremos nuevos». Pero en su interior, por primera vez, sintió el filo del miedo, porque sabía que un pueblo que pierde el temor se convierte en un incendio imposible de apagar. La plaza se transformó en un hervidero de voces. Los campesinos coreaban el nombre de Álvaro, aunque muchos de ellos lo odiaban días antes por ser hijo del patrón. Pero ahora lo veían distinto, no como heredero, sino como testigo. María levantó el cuaderno y los documentos para que todos los vieran. «Aquí está la verdad», gritó. «Nos quisieron culpar a nosotros, pero las pruebas dicen otra cosa. Los Ruiz han vendido el bosque, han enterrado a nuestros hermanos y han comprado silencio con dinero sucio». El clamor creció. Mujeres se abrazaban llorando, hombres levantaban los machetes al aire en señal de resistencia. Luján, sintiendo la presión de cientos de miradas, supo que ya no podía volver atrás. «Abriré la celda», dijo en voz firme. «Álvaro Ruiz hablará ante ustedes». Un grupo lo acompañó hasta el pequeño edificio municipal. Cuando abrieron la puerta de hierro, Álvaro salió con el rostro cansado, las muñecas marcadas por las esposas, pero la frente en alto. Miró a María primero, luego a la multitud. «No soy un héroe», dijo. «Soy culpable de callar demasiado tiempo. Pero ya no más. Aquí están las firmas de mi madre, los pagos a jueces, las órdenes de tala y las mentiras que sostuvieron su imperio». Sacó una grabadora pequeña del bolsillo y la encendió. La voz de Amalia llenó la plaza. «Si es necesario, quemen el monte. Lo importante es que no quede testigo vivo». El silencio fue absoluto, seguido de un rugido de indignación. Algunos lloraron, otros gritaron. La verdad ya no podía guardarse. Regina, desde un balcón cercano, grababa todo con su teléfono. Sus labios temblaban entre la rabia y el miedo. Amalia, al enterarse, arrojó una copa contra la pared y ordenó a sus abogados que prepararan un comunicado. Pero en su interior sabía que la grieta era profunda. Nicasio tomó la palabra. Su voz resonó como trueno. «Hoy la sierra nos respalda. No necesitamos permiso para defender lo que siempre fue nuestro». La multitud respondió con un canto improvisado. «El bosque vive, el pueblo resiste». María abrazó a Emilio, que apretaba el cuarzo contra su pecho. El niño murmuró: «Mamá, el río canta más fuerte que nunca».
Ella lo besó en la frente. Es porque la verdad corre libre, hijo, y ya nada podrá detenerla. El pueblo decidió marchar unido hasta la prefectura del estado. Luján, rompiendo por completo con su pasado de tibieza, encabezó el grupo. Álvaro caminó al lado de María, consciente de que había elegido un destino sin retorno. Esa noche las noticias llegaron a todo México. Los canales transmitían imágenes del pueblo alzado del hijo del imperio, acusando a su madre de una madre soltera, levantando un cuaderno como bandera. En el refugio del silencio, el fuego volvió a encenderse, pero esta vez no como escondite, sino como faro. María escribió en una nueva página: si llegas aquí con miedo, recuerda, el bosque escucha. Y cuando escucha al pueblo unido también ruge. La marcha hacia la prefectura se convirtió en un río humano que bajaba por los caminos de tierra con antorchas encendidas y cantos que hacían eco entre los cerros. María caminaba al frente con Emilio de la mano y el cuaderno contra el pecho. Álvaro avanzaba a su lado, el rostro descubierto sin el escudo de su apellido. La gente lo miraba con una mezcla de recelo y respeto. Lo habían visto como enemigo. Ahora lo reconocían como alguien que había traído pruebas contra su propia sangre. El comandante Luján mantenía el paso firme, acompañado por policías que, lejos de reprimir, caminaban con el pueblo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también entendía que si no lo hacía, viviría encadenado a la cobardía. En la prefectura las autoridades intentaron cerrar las puertas, pero el clamor fue tan grande que no pudieron ignorarlo. Los campesinos abarrotaron la plaza central y exigieron hablar. María subió las escaleras con Nicasio y Álvaro. Con voz fuerte leyó fragmentos del cuaderno y mostró los documentos firmados por Amalia. Nos dijeron que éramos nada, gritó, que el silencio era nuestro destino. Pero aquí estamos con nombres, con pruebas, con la memoria de los que ya no están. La sierra no se vende. Los aplausos y gritos retumbaron. Las cámaras de los periodistas captaron cada palabra. México entero empezó a ver lo que pasaba en ese rincón olvidado. Dentro del edificio, funcionarios nerviosos se miraban unos a otros. Algunos hablaban de esperar órdenes de arriba. Otros temían que la multitud tomara el lugar por la fuerza. Luján dio un paso adelante y se dirigió a ellos. Si ustedes no escuchan, yo mismo levantaré el acta. Y esta vez no habrá papel que se queme ni archivo que se borre. El prefecto, acorralado, aceptó recibir la denuncia. Era la primera grieta en el muro de impunidad. Esa noche en la mansión Ruiz, Amalia observó las noticias en la televisión. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus manos temblaban apenas sobre el brazo del sillón. Regina, a su lado, intentó fingir calma. Tal vez esto pase pronto, doña Amalia. La gente se cansa. Amalia sonrió con frialdad. La gente se cansa de esperar, pero no de luchar cuando huele sangre. Y esta vez huelen la mía. En el refugio de regreso tras la jornada, María encendió una pequeña fogata. Emilio colocó el cuarzo frente a la llama que lo hizo brillar como estrella. Mamá susurró: «Ya ganamos». María lo abrazó fuerte. «Aún no, hijo. Ganar no es gritar. Ganar es que el bosque vuelva a vivir». Nicasio se acomodó junto a ellos, mirando el fuego con ojos cansados pero satisfechos. «Hoy sembramos algo más fuerte que el miedo. Y cuando eso florezca, ni el dinero podrá arrancarlo». El bosque entero pareció asentir con su rumor nocturno. Y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que el silencio ya no era refugio de miedo, sino promesa de esperanza. El amanecer en la sierra llegó con un canto inusual de aves. Era como si el bosque celebrara lo ocurrido la noche anterior, como si la tierra misma respirara con alivio. María despertó con los primeros rayos, todavía envuelta en el abrazo de Emilio. Lo miró dormir con el cuarzo sobre el pecho y pensó en todo lo que habían cruzado las noches de huida a la cabaña. Los hombres armados, la plaza llena de gritos. Nicasio, ya de pie, afilaba su machete frente a la fogata. «Esto apenas empieza», dijo sin mirarlos. «Cuando un monstruo sangra, más furioso se vuelve». Tenía razón. En la mansión Ruiz, Amalia convocaba a sus abogados y aliados políticos. Su voz era un látigo. «Quiero un comunicado que pinte a mi hijo como traidor influenciado por esa mujerzuela».
Quiero que la gente dude, que se dividan entre los que nos creen culpables y los que piensan que somos víctimas. Regina asentía tomando notas en su celular. Ya tengo una campaña lista. Mostraremos a Álvaro como inestable y a ella como una manipuladora que lo sedujo. Nadie confía en una madre soltera que aparece de la nada. Amalia sonrió apenas. Perfecto. Si no podemos apagar el fuego, ensuciemos el agua. Mientras tanto, en el pueblo la noticia de las pruebas corrió como pólvora. Radios comunitarias hablaban del levantamiento, periódicos locales mostraban fotos de la plaza. María se sorprendía al escuchar su propio nombre en boca de desconocidos. Algunos la llamaban valiente, otros la veían como un peligro. Esa tarde Álvaro fue liberado bajo presión popular. La multitud lo recibió con aplausos tímidos. Él levantó la vista y buscó a María. Cuando la encontró, caminó directo hacia ella. Mi madre no se detendrá, advirtió. Pero ya no pienso huir de lo que soy. Estoy listo para testificar contra ella, aunque me cueste todo. María lo miró con seriedad. No hables de sacrificios como si fueran poesía. Si decides enfrentarte a tu madre, será un camino de espinas. Y no sé si la gente te verá como héroe o como cómplice tardío. Álvaro tragó saliva. No me importa cómo me vean. Me importa lo que dejemos después. Esa noche, en el refugio del silencio, María escribió nuevas líneas en el cuaderno. El silencio puede ser cárcel, pero también semilla. Hoy decidimos que sea semilla. Emilio la observó escribir. ¿Para quién guardas esas palabras, mamá? Ella sonrió. Para quien llegue después de nosotros. Para que sepa que aquí hubo una madre, un hijo y un pueblo que no se rindieron. La fogata iluminó sus rostros cansados pero firmes. El bosque en su silencio parecía guardar testimonio. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se había expandido más allá de Oaxaca. Periódicos nacionales hablaban de la madre del bosque, noticieros mostraban la grabación de Amalia, ordenando quemar la sierra, y en redes sociales se viralizaban imágenes de Emilio, sosteniendo el cuarzo como si fuera una antorcha. Pero la reacción de los poderosos fue inmediata. Amalia movilizó contactos en la capital, jueces y diputados que todavía le debían favores. En entrevistas pagadas la pintaban como víctima de una conspiración, una madre traicionada por su propio hijo y una empleada resentida. «Te volverán contra mí», dijo Álvaro una noche sentado junto a la fogata del refugio. «Usarán todo lo que soy para desacreditar lo que llevamos». María lo miró largo rato. Eso es lo que siempre hicieron, comprar verdades con billetes. Pero hay algo que no se compra, Álvaro. La dignidad de un pueblo. Emilio, escuchando, intervino con la inocencia de quien no entiende de política, pero sí de verdad. Cuando la gente vio las pruebas, sus ojos brillaban. Eso no se apaga con mentiras. Álvaro sonrió apenas con tristeza. Tu hijo entiende mejor que muchos adultos. El comandante Luján llegó esa misma noche con el uniforme arrugado y el rostro demacrado. Tengo noticias, dijo con tono grave. Vendrán fuerzas estatales a restablecer el orden. Quieren desalojar la sierra y retomar el control. El silencio cayó como un golpe. María apretó el cuaderno. Nicasio maldijo en voz baja. Emilio tembló, pero María lo abrazó. No volveremos a escondernos, susurró. Si se enfrentan a las fuerzas habrá sangre, advirtió Luján. Y si no lo hacemos, contestó María, habrá silencio eterno. El día del enfrentamiento llegó con cielos encapotados. En la entrada del pueblo decenas de familias se reunieron con pancartas improvisadas, machetes en las manos y canciones en la garganta. Al frente María con Emilio y el cuaderno. A un costado Álvaro con los documentos que incriminaban a su madre. Detrás Nicasio, con la mirada fija como un roble. Las camionetas estatales aparecieron cargadas de uniformados. El aire se llenó de tensión. Luján dio un paso adelante como puente entre dos mundos. Aquí no hay criminales, gritó. Aquí hay ciudadanos defendiendo lo que es suyo. Los soldados dudaron. La multitud coreó. La sierra vive, el pueblo resiste. El eco retumbó en las montañas como un trueno. Y en ese instante, como si la naturaleza misma eligiera un bando, una tormenta estalló. El río creció de golpe, arrastrando troncos y piedras, bloqueando el avance de las camionetas. Los soldados retrocedieron confundidos. La multitud lo vio como un milagro.
Emilio levantó el cuarzo al cielo, y el resplandor se mezcló con el relámpago. El bosque habla, dijo Nicasio con lágrimas en los ojos. Y hoy habla fuerte. María sintió un nudo en la garganta. No sabía cuánto duraría la victoria, pero entendió que no estaban solos. El destino, la fe y la sierra estaban de su lado. La tormenta arrasó con furia toda la tarde. La gente se refugió en casas, chozas y cuevas, mientras el río rugía como un animal liberado. Para muchos fue señal divina, la propia tierra había cerrado el paso a las fuerzas estatales. Cuando la lluvia cedió, la plaza volvió a llenarse. María se subió al kiosco empapada con Emilio de la mano y el cuaderno contra el pecho. La multitud la miraba como si esperara una señal. Hoy el río habló por nosotros, gritó. Pero mañana tendremos que hablar nosotros por el río. No basta resistir. Tenemos que construir algo nuevo. Los aplausos retumbaron. Nicasio levantó su machete y proclamó: «Cooperativa forestal, que la sierra sea de quienes la cuidan». El entusiasmo creció. Mujeres ofrecieron organizar talleres, hombres prometieron sembrar de nuevo, jóvenes se apuntaron para vigilar los caminos. Poco a poco la idea tomó forma, una comunidad que no solo resistía, sino que renacía. Álvaro, mojado y cansado, tomó la palabra con voz quebrada. «Si me aceptan, pondré mis manos y mis conocimientos aquí. Renuncio a lo que mi apellido significaba. Prefiero construir con ustedes que vivir en un palacio de mentiras». Hubo murmullos, dudas. Pero María habló firme. «Todos los que quieran reparar son bienvenidos. El bosque no guarda rencor, solo pide respeto». Emilio, con el cuarzo en la mano, añadió con inocencia: «Si el río perdonó al hijo del patrón, nosotros también podemos». La multitud rió y aplaudió. Álvaro bajó la cabeza con lágrimas que se confundían con la lluvia. En la mansión, Amalia veía la transmisión en vivo desde una pantalla gigante. Sus manos temblaban sobre la copa de vino. Regina intentó consolarla. «Tal vez aún podamos girar la historia. Decir que tú apoyaste la cooperativa desde el principio». Amalia la interrumpió con una mirada helada. «El poder no se comparte, Regina. Se conserva o se pierde. Y yo no pienso perder». Pero por primera vez, la sombra del miedo cruzó sus ojos. Sabía que el fuego del pueblo no se apagaría con comunicados ni con dinero. De regreso en el refugio del silencio, María escribió en el cuaderno: «El bosque escuchó nuestro grito y respondió con su fuerza. Ahora nos toca a nosotros ser guardianes. Que quien llegue después no encuentre silencio de miedo, sino silencio de paz». Emilio se quedó dormido abrazado a su madre. Álvaro, sentado frente a la fogata, contemplaba las llamas como si fueran espejos. Y Nicasio murmuró al viento: «Hoy sembramos justicia. Mañana crecerá bosque». La sierra respiraba con ellos, guardando la memoria de una batalla que ya era semilla de futuro.